Hola, bueno, muy buenas tardes. Estoy haciendo acá la presentación de mi nuevo canal. Hoy voy a enseñar todos los cubos que tengo, mi poca colección. Les quiero decir también que soy muy fanático, muy fanático de los cubos Rubik's. Este es un GAN 365S. Me gustan mucho los cubos, empecé muy de cero. Empecé siempre poquito y fui avanzando poco a poco. Empecé con los cubos Rubik's hace 2 años, cuando por primera vez mi tía en un viaje me regaló un cubo Rubik y nunca lo pude hacer, la verdad. Siempre era un cubo Rubik de marca Rubik's y nunca lo pude hacer. Hasta que un día mi papá me retó y me sacaron el celular y dije, bueno, ¿qué hago? Y me puse a ver cómo hacer el cubo de Rubik, los movimientos, el método principiante. Y finalmente saqué el método y lo aprendí a hacer. Y con el tiempo mi papá me fue poniendo muchos desafíos para ver cómo me fue poniendo desafíos, ¿viste? Ahora acá quiero hacer el cubo mientras que hablo con ustedes. Me fue poniendo desafíos para ver cómo podía hacer el cubo de Rubik's. Y finalmente un día me compraron un cubo mejor del que tenía. Así que estoy muy contento con lo que tengo. Ahora ahora le estoy pidiendo a mi papá que me compre más cubos. Y así que ya por pronto en este canal voy a presentar nuevos cubos. Y bueno, eso, les quería mostrar los pocos cubos que tengo. Tuve más cubos, pero muchos se fueron rompiendo, algunos se fueron perdiendo. Así que les muestro los cubos que me quedaron. Quiero decir que no soy nuevo en esto, pero no hace mucho hago cubo de Rubik's. Y bueno, les quiero mostrar. Este es mi cubo GAN 365S. Muy buen cubo. Espectacular, la verdad. También tiene un hermano, GAN 365 Air 2, que también es muy bueno, pero este también es muy bueno. Tengo este cubo, Mojo Way Long. La verdad que es un muy buen cubo, pero este está roto. Y mueve medio... Ven, ahí pueden ver que está roto. Mueve medio... No mueve muy bien. Pero es un cubo zafable que ayuda para no un principiante. Pero yo ya diría que esto es para una persona que ya sabe hacer el cubo de Rubik's y quiere pasar al segundo paso. Que es exactamente como yo lo adquirí cuando ya sabía hacer el cubo de Rubik's con el marca Rubik's en menos de un minuto. Mi papá me dejó comprarme este cubo y acá estamos con este cubo. Se me rompió, así que me compré el Moju, me compré el Gans, el que les acabo de mostrar. Y la verdad que es un muy buen cubo. Acá estoy haciendo también este cubo, que por más que falte una pieza sigue pudiéndose hacer, pero es medio raro acá, van a ver. Así que contento con este cubo y la verdad que me gusta mucho. Bueno, ahora también les voy a mostrar otro cubo de los que yo tengo. Tengo también un 5x5. Tuve en su época un Dian 2x2 que no me resultó muy bueno, pero la verdad que nada, que movía muy bien y todas esas cosas, así que me gusta ese cubo también. Y ahora también mi mamá se fue de viaje y me trajo un nuevo cubo. Que ahora cuando termine de hacer este cubo les voy a mostrar. Que la verdad que es un cubo lento. Porque los Rubik's no son todos los mejores. Acá le voy a poner esta piecita. Ahí está, no, ahí no, así no, así, sino como se pone esto, así. Bueno, lo voy a dejar acá a un costado también. Y les quiero mostrar el otro cubo que tengo, acá está. 5x5, marca Rubik's, como pueden ver. Bueno, la verdad que es un cubo que siempre un poquito, ven, como pueden ver se traba un poquitito, pero que es un cubo que siempre me funcionó. Aprendí a hacer el 5x5 con este cubo y quiero decir que tiene algunas paridades que son un poco difíciles. Pero la verdad que es un cubo que
está zafable. Y ahora también quiero hablar de este. Que este es un cubo que... El 3x3 personalmente es un cubo es el mejor para mí. Uno de los que más me gusta. Ahora me quiero comprar un Pyramix. Me quiero comprar el 4x4. Pero yo también he probado cubos como el Fisher, que es un cubo muy raro. He probado muchos cubos y están, la verdad que son todos los Rubik's 3x3. Son cubos Rubik's 3x3, pero que se mueven distintas las piezas, la verdad están muy buenos. Y bueno, nada. Yo hago un método que se llama PLL. PLL básicamente es poner estas dos de una. OLL es hacer todo esto. No, perdón. F2L es esto. PLL es tratar de hacer toda esta capa. Y OLL es tratar de orientar esto. La verdad es un método muy bueno, pero yo lo hago el reducido. Hay gente que hace un método con toda esta capa. La hacen ya de una y esto lo hacen muy rápido. Bueno, yo hago un método reducido sobre este tema. Y quiero decir que... Nada, que la verdad que es un cubo zafable. Un muy buen cubo. Y que también, por si quieren saber, mi mejor tiempo en un cubo fue 37 segundos. Así que nada, eso. Y ojalá que después voy a hacer el unboxing de mis otros cubos. Bueno, nos vemos, chao.